Hola mi gente hermosa, muchas gracias por acompañarme a otra semana más en el canal. Si nunca habías estado por aquí, mi nombre es Sol y te doy una cordial bienvenida. En el video de hoy vamos a estar preparando este gel especial para los pies y piernas cansadas, pesadas, con dolor muscular o con retención de líquidos, ya que nos ayuda a desinflamar la zona afectada y mejorar la circulación, que es la que provoca ese cansancio. También la podemos utilizar para los dolores musculares en otras partes del cuerpo. Es muy fácil y rápido de realizar y además con muy pocos ingredientes. Como la mayoría de las fórmulas que les traigo al canal, la pueden adaptar a sus necesidades y a los ingredientes que tengan a su alcance. Así que vamos a prepararla. Lo primero que vamos a necesitar son 4 gramos de cristales de mentol. Si no tienen mentol, pueden utilizar alcanfor. Y le agregamos 10 gramos de aceite vegetal. Cualquier aceite vegetal. Yo estoy usando aceite de almendras por su rápida absorción en la piel. Lo voy a colocar en este otro envase que tiene un poco de agua caliente para ayudar a que los cristales de mentol se desintegren más fácilmente. Y lo dejamos allí por unos 10 minutos. En otro envase colocamos 70 gramos de gel de aloe vera. Si vas a utilizar gel de aloe vera natural hecho en casa, le agregas 0.5 gramos de ácido cítrico para evitar la oxidación, o sea que no se ponga oscuro y feo. En cambio, si utilizas aloe vera comercial del que venden ya listo, no es necesario agregarle nada. A esto le agregamos 10 gramos de extracto de romero o hidrolato de romero. Si no sabes cómo hacer un hidrolato, por aquí arriba te dejo el enlace del video en donde muestro cómo hacer hidrolatos. Otros extractos que pueden usar para esta fórmula por su gran capacidad de ayudar a drenar líquidos y activar la circulación son los siguientes: extracto de abedul, de centella asiática, de ortiga, de ginkgo biloba y de castaña de Indias. Estos compuestos tienen propiedades que fortalecen las paredes de las venas al reforzar su fibra muscular, mejorando la circulación y descongestionando los vasos sanguíneos, previniendo problemas más graves como los coágulos. Vamos a agregar el mentol, que ya está completamente disuelto. Si eres una persona muy sensible, puede que esta cantidad de mentol sea muy incómoda para ti, ya que hay personas que la pasan muy mal con el mentol. En ese caso, disminúyelo a una cantidad con la que te sientas cómoda o simplemente no lo utilices. Y también 1 gramo de aceite esencial de romero. Igual puede ser de menta, bergamota, cedro o lavanda. También necesitamos colocarle 1 gramo de conservante. Como bien sabemos, el romero tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo y entre ellos está su capacidad de reducir la inflamación, ya que distiende los músculos y de esta manera alivia los dolores de la zona afectada. Este gel no se recomienda su uso en mujeres embarazadas o lactantes, debido a que el mentol, el alcanfor y la menta aumenta el riesgo de enfermedad
ácido péptica y también puede traer complicaciones para el bebé. Sin embargo, si estás en esta maravillosa etapa de tu vida en la que la pesadez en las piernas es sumamente común, puedes realizar este gel dejando fuera de la fórmula tanto el mentol como el aceite esencial. Puedes utilizar fragancias si gustas y de igual manera te va a ayudar mucho a desinflamar los pies y las piernas. Le he colocado un poco de colorante cosmético, pero es totalmente opcional, simplemente para que se vea más colorido. Y listo, ahora envasamos. Este gel frío es hidratante y antiinflamatorio. También ayuda a combatir la celulitis y activar la circulación. Como contiene mentol, tiene un efecto refrescante, mejorando instantáneamente las piernas cansadas, hinchadas, relajando y descongestionando los músculos y aliviando la pesadez, sobre todo cuando hace calor. Espero que te haya gustado el video de hoy y que lo pongas en práctica. Si es así, no te vayas sin haberme dejado tu like, que eso me ayuda mucho para que YouTube siga recomendando el video. Compártelo con otras personas que crees que le puede interesar y suscríbete para que no te pierdas otros videos como esto. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.